Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, y estamos enlazados vía Zoom con el doctor Luis Gutiérrez Oliva, penalista. Doctor Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, qué gusto saludarte siempre. Un gran saludo para todos los amigos de Exitosa. Luis, ¿qué va a pasar con el renunciante ministro de Trabajo? Porque lo que se ha revelado es que él incluyó información que no era cierta sobre su hoja de vida, pero el problema se le complica porque resulta que el certificado, la empresa titular de la constancia dice que ellos no emitieron ese certificado. O sea, ¿qué va a pasar con esto? Más allá de la renuncia, Nicolás, que ya se dio, ¿no? Claro, Nicolás, mira, lo primero que debemos recordar es de que el señor Freddy Solano asume el cargo de ministro el 29 de mayo del 2026, pero un dato muy importante es que él es nombrado designado, mejor dicho, por resolución suprema. Es decir, la presidenta de la República, que en ese tiempo era la señora Dina Boluarte. Esto a propuesta del quien era en ese momento ministro de Trabajo. Ante esto, él ocupa el cargo de superintendente en la SUNAFIL desde octubre del año 2023 hasta julio del año 2024. La falsedad a la que se hace referencia es que definitivamente, como todo en la administración pública, se requiere un perfil. En el caso de la SUNAFIL, específicamente, no creo que había problema con el título profesional, con que tenga su maestría. El problema venía en la experiencia. Se les pide 10 años de experiencia profesional, pero no menos de 5 años en el cargo de gestión ejecutiva. Y asimismo 5 años de experiencia en lo que es materia sociolaboral. La presunta falsedad radica en el membrete de la empresa, en el logo de la empresa, inclusive en el nombre de la empresa, y además como en la firma del gerente. Se presenta a través de esta documentación, entendiendo para cumplir el perfil, de que el señor habría ocupado 5 años como jefe del área legal de esta empresa. Sale el gerente al Ministerio de Trabajo y él dice eso es falso. Sale la administradora de la empresa y dice el señor efectivamente sí ha prestado servicios, pero nunca ha sido jefe del área legal, sino más bien ha sido contratado para un asunto específico, que es la representación en determinados casos ante salud. Entonces, acá, Nicolás, hablar del procedimiento administrativo disciplinario, eso ya prescribió, el año concluyó en junio del 2026, pero sí podemos hablar de escenarios en el proceso penal. Y los escenarios nos llevan definitivamente a hablar de 2 delitos, y no solamente del señor Solano, y lo voy a sustentar. Primeramente, el delito que tendríamos que analizar es el delito de uso de documento falso. En el caso de un documento privado está penado con 2 a 4 años de pena privativa de libertad. ¿Por qué? Este delito se consumaría al momento en el que yo presenté dentro del legajo ese documento que se entiende yo conocía que era falso. Yo no estoy diciendo de que el autor tendría que hacer el documento falso. Basta con simplemente usarlo. Yo conozco que ese documento, así yo no lo haya hecho, contiene información falsa, que puede ser el nombre de la empresa, la firma, el membretado, absolutamente todos los datos que se han detallado. Y aún así lo presento porque necesito cumplir con el perfil. Hasta ahí tranquilamente podremos ir con el uso de documento falso. Pero hay un delito más, Nicolás. Si yo sé, hagamos una operación matemática, suprimamos, hay que suprimir mentalmente ese certificado de trabajo. Si lo suprimimos, el señor Solano seguía cumpliendo el perfil para la SUNAFIL, ¿sí o no? Si la respuesta es no, Nicolás, entonces aquí podría configurar el delito de aceptación ilegal de cargo. ¿Por qué? Porque yo estoy aceptando el cargo sabiendo que no cumplo con el perfil. ¿Por qué lo sé? Porque estoy usando un documento falso. Pero acá también hay que tener cuidado, porque recuerda que así como yo puedo aceptar un cargo ilegal, hay alguien que me nombra, hay alguien que me designa. Por eso yo hacía referencia a la resolución suprema. Esta resolución suprema definitivamente se hace formal a través del Ejecutivo. En ese tiempo la presidenta era la señora Dina Boluarte, pero la propuesta del entonces ministro de Trabajo era Daniel Maurate Romero. Tendríamos que entender si es que
estas personas, inclusive las que han hecho el filtro, conocían de la falsedad de ese documento, estamos hablando de ese supuesto, conocieran de la falsedad de ese documento, que el señor Solano presentó un documento falso, a partir de que presenta un documento falso, él sustenta cumplir con el perfil, yo que voy a firmar la resolución suprema o yo que estoy proponiendo esto al Poder Ejecutivo, también podría por el nombramiento responder en base al nombramiento ilegal de un cargo, que sería el 381 del Código Penal. Y si Solano, sabiendo que ese documento era falso y suprimiendo ese certificado, él no cumplía con el perfil, también se configura lo que sería aceptación ilegal de cargo, que es muy diferente al uso de documentos falsos, que solamente se limita cuando se introduce este documento al legajo para cumplir el perfil. Ese es el escenario que analizo en este momento, Nicolás. Luis, muchas gracias, pero está claro, ¿no es cierto? O sea, la renuncia no lo va a librar de lo que inevitablemente parece que va a ocurrir, que es una investigación fiscal que no sé si ya se inició, ¿no? Pero en todo caso es lo que seguramente le espera, ¿no? Luis, muchas gracias. Definitivamente. Nicolás, muchas gracias. Como siempre, saludos para todos los amigos de Exitosa. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias.